entumecimiento, debilidad o parálisis de cara, brazo o pierna en uno o ambos lados del cuerpo que aparece en forma repentina, visión borrosa o reducción de la visión en uno o ambos ojos, aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caídas sin explicaciones, incapacidad repentina para comunicarse por dificultad para hablar o entender, aparición súbita de dolor de cabeza de gran intensidad y sin causa conocida. Todos estos son signos de alarma que pueden durar solo unos cuantos minutos y desaparecer, o pueden preceder a una enfermedad vascular cerebral. Cada minuto cuenta cuando alguien está sufriendo esta enfermedad. Cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. Por ello, la importancia de conocer los signos de alarma y saber qué hacer. En este programa, te diremos de qué forma la atención inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa. Bienvenidos a Lunes de Salud en Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes con un tema que es muy taquillero en la salud, pero tristemente tiene este título. Taquillero me refiero a que sigue pasando muchísimo y ustedes lo conocen como le dio una embolia, le dio un derrame, le dio una apoplejía. Existen muchísimos nombres, pero el nombre general es enfermedad vascular cerebral. ¿De qué se trata? De cuando se interrumpe el flujo de sangre por algún motivo a nuestro cerebro y la parte que sigue adelante sufre terriblemente y se inflama. Voy a poner el ejemplo más claro que siempre utilizo aquí en Diálogos en Confianza, ustedes lo saben. Tengo aquí mis plantas y tengo una manguerita que las riega continuamente. ¿Qué pasa si tapo la manguera? ¿Qué pasa si corto la manguera y se hace un reguero de agua por todos lados? Van a sufrir mis plantas. Lo mismo le pasa a nuestra cabeza. Pero hoy tenemos especialistas con nosotros que nos van a acompañar para que desmenucemos perfectamente bien esta enfermedad y comprendamos que existen existen estilos de vida que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de situaciones que, por un lado, puede ser mortal, pero por otro lado puede dejar muchísimas secuelas muy, muy severas. Todo esto lo vamos a platicar aquí en Diálogos. Recuerden que estamos listos para recibir sus mensajes y quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Está con nosotros hoy Alberto Mújica y también Lía Vadillo. Gracias por estar con nosotros. Como todos los lunes me acompaña Citlali. ¿Cómo estás? Pepe, pues muy contenta de estar el día de hoy dialogando de confianza, lunes en salud, un lunes de salud que empieza aquí en el 11 y pues con este tema que como bien acabas de decir de gran relevancia, pues usted en casa de manera temprana debe de saber que hay manifestaciones tempranas que de usted saberlas puede ayudar a su familiar no solamente a tener una mejor calidad de vida si sufrió algún accidente vascular cerebral, sino también a tener un buen periodo de rehabilitación y llegar de manera oportuna. Es muy importante que ponga atención a la cantidad de manifestaciones clínicas, a la cantidad de cosas que pasan en una persona cuando usted la está viendo, si habla lento, si le duele la cabeza, cuándo darle importancia a un dolor de cabeza, cuántos tipos de accidente vascular cerebral existen. Todo eso lo va a aprender el día de hoy aquí con nuestros especialistas. Mándenos sus comentarios, ya saben que estoy aquí lista para traerles todos sus casos clínicos a los doctores, estoy lista para traer toda la información, tengo el privilegio de ser la voz que los representa aquí, entonces pues bueno, vamos a empezar este lunes de salud. También quiero saludar con mucho cariño a nuestros y nuestras intérpretes de lenguas y señas mexicanas y pues recordarle que estamos haciendo nuestra transmisión totalmente en vivo a través de YouTube y de Facebook y obviamente a través de la señal televisiva. Si usted quiere llamar por teléfono, tenemos el teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia, que es el 55 51 66 40 00, en donde también estamos recibiéndoles. Disfrute Diálogos en Confianza, ya lo sabe, es un programa hecho con mucho cariño para usted, para mejorar su calidad de vida, Pepe. Perfecto, pues les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Vanessa Cano Nigenda. Muy bien, bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. La doctora es médica internista, neuróloga con alta especialidad en enfermedades vasculares cerebrales, coordinadora de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral del Instituto Nacional de Neurología. Les presento también al doctor Alonso Gutiérrez Romero. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. El doctor es neurólogo endovascular, jefe de la gestión hospitalaria del Instituto Nacional de Neurología. Y le doy la bienvenida también al doctor Antonio Arauz Góngora. Gracias por estar aquí, Toño. Gracias, Pepe. El doctor es neurólogo, director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, expresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral y
Fue mi profesor, entonces si ven que algo no sé bien, aquí tenemos a quien reclamarle. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a arrancar el programa con este panorama general. Vamos a verlo y regresamos con los especialistas. La enfermedad vascular cerebral es la primer causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad en México y el mundo. Regularmente afecta a personas mayores de 60 años. La enfermedad vascular cerebral se define como aquella enfermedad que afecta a los vasos dentro de nuestro cerebro. Se divide en isquémica o infarto y en hemorrágica. El infarto es debido a una oclusión de las arterias dentro de nuestro cerebro. Así lo contrario, la hemorragia es consecuencia de la ruptura de las arterias dentro del cerebro. Es importante reconocer los síntomas, ya que estos se presentan de forma súbita, pueden tener alteraciones en la fuerza, alteraciones sensitivas, alteraciones en el lenguaje. Identificar estos factores o esta sintomatología cambia drásticamente el pronóstico de nuestros pacientes. Debido a la pirámide poblacional y a los factores de riesgo que se viven en nuestro país, la enfermedad vascular cerebral ha sido una de las principales patologías en cuanto a su prevalencia. Identificar estos factores es primordial para una atención adecuada. Ok, vamos a meternos de lleno al tema. Doctores, ¿se conmemora qué día y por qué se conmemora? Porque hay un día específico de esta enfermedad. Gracias, Pepe. Buenos días. El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Y tiene varios años que se implementó este día para conmemorar, que no debería conmemorarse, es más bien recordar, es más bien señalar, darle la importancia que tiene, que esta enfermedad vascular cerebral es una de las primeras causas de muerte en el mundo, también desde luego en nuestro país. Es la principal causa de discapacidad y eso quiere decir que quien la padece o fallece o queda con gran discapacidad. Y el otro punto que es muy importante es que es una enfermedad prevenible. O sea, si nosotros identificamos qué factores tengo que me pueden hacer que se presente la enfermedad, puedo prevenirla. Entonces, en este día lo que queremos es recordar, primero, que podemos prevenir la enfermedad. Segundo, que si tengo la enfermedad, hay muchas opciones de tratamiento que dependen del tiempo y lo iremos hablando un poco más de eso. Entonces, puntos clave. No es que conmemoremos, sino que le estamos señalando a la enfermedad. Uno, lo que acaba de decir el doctor. En muchos de los casos, acuérdense que hace poquito hablamos de insuficiencia renal. Se puede prevenir, pero para esto tenemos que tomar las riendas de nuestra propia salud. Y en segundo lugar, aquí el tiempo para llegar al hospital adecuado. Fíjense que estoy diciendo adecuado, vamos a hablar más adelante de esto, también es crucial. Arranqué el programa diciendo que existen otros nombres. Dije, le dio una embolia, le dio un derrame, se dice. Ahorita nos van a explicar ustedes los diferentes tipos que hay. ¿Qué otros nombres que la gente pueda conocer allá afuera? Hay básicamente dos tipos de enfermedad vascular cerebral y ese es el nombre completo, enfermedad vascular cerebral. Básicamente los vasos del cerebro están enfermos y estos pueden taparse o pueden romperse. Los infartos cerebrales o embolias es como comúnmente se llama, o los derrames o sangrados o hemorragias, que es el nombre correcto del otro tipo de enfermedad vascular cerebral. Entonces podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, que deje de llegar agua a mi parcelita de jitomates, deja de llegar agua literalmente al cerebro. Otro, que se riegue el agua. Son los dos grandes rubros. Ahorita nos van a explicar ustedes cuáles son las diferencias entre uno y otro y por qué suceden. Ahora, la gente tiende a pensar que son enfermedades de gente mayor. ¿Nos podrías, doctor, explicar un poquito de las edades? En realidad, sí es predominantemente una enfermedad de gente mayor, pero cuando decimos mayor tenemos que decir que hombres arriba de los 40, 45 y mujeres arriba de los 50. O sea, hablando económicamente y laboralmente no es gente que podemos pensar tan mayor. Y ya como decía el doctor Arauz, pues además de que es una causa importante de mortalidad, es una causa importante de discapacidad, pero en personas económicamente activas, o sea, en personas que actualmente están trabajando. Entonces sí, los factores de riesgo aumentan cuando son latinos, es uno de ellos, cuando el hombre tiene más de 40 o 45 años, cuando la mujer tiene más de 50 años, con la obesidad, por ejemplo, con colesterol alto, ¿sí? Con antecedentes. No quiere decir que sea hereditario, esto es muy importante, no es hereditario, pero sí tiene predisposición familiar. Ok, ¿no? Eso es importante. Ahorita vamos a desglosarles más adelante también todos los factores de riesgo para que sepamos en unos, por ejemplo, si soy latino, eso no lo puedo cambiar, soy latino, punto. Otro, tu género tampoco, o tu edad,
que ya estamos también en grandes, tristemente, aunque no nos creamos, pero la realidad es que sí. Son cosas que esas no se pueden cambiar, pero muchas otras sí. Ahora, ¿cómo andamos en cifras en nuestro país? Pues en nuestro país no es diferente de otras partes del mundo. No tenemos una estadística muy clara de la enfermedad, pero las cifras que hemos venido recogiendo es que existen más de 100,000 casos al año de esta enfermedad y no hay grandes diferencias, excepto que en nuestra población tenemos una mayor prevalencia de diabetes, o sea, decir, mayor frecuencia, y mayor frecuencia de hipertensión arterial, que esos son, y obesidad también tendría que decirlo. Esos son como, tenemos más factores de riesgo que otras poblaciones, posiblemente porque sajonas comparados contra los sajones, pero tenemos alrededor de 100,000 casos al año de enfermedad vascular cerebral, de acuerdo a cifras que nosotros hemos calculado entre la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular y el Instituto Nacional de Neurología. Y el problema que sigue siendo grave es que no se identifica tempranamente la enfermedad y no se actúa como se tiene que actuar. Y me refiero desde la familia, que es quien está con un paciente que tiene que identificar los síntomas, desde el paramédico, desde los médicos en algunos hospitales, etcétera. Es decir, se pierde tiempo valiosísimo. Se pierde muchísimo tiempo. Ok, vamos a ver un testimonio, porque siempre aquí en Diálogos tenemos la suerte de que la gente nos platica sus casos y vamos a ver cómo le fue a esta paciente. Voy a platicarles un poco sobre lo que pasó cuando le sucedió lo del infarto a mi mamá. A las 7 de la mañana se presenta algunos problemas para caminar de mi mamá. La estabilidad no es la adecuada y empieza a tener ella problemas para hablar. Fuimos enseguida con su médico y el médico nos pidió que fuéramos a urgencias de cardiología para que la revisaran. En urgencias de cardiología le hacen estudios y revisan y nos remiten a neurología. Aquí llega a las 9:45, para las 10 de la mañana ya la estaban revisando, ya tenía ella un seguimiento con los médicos y le hicieron una técnica de endovascular, donde pudieron en su momento retirar un coágulo que se encontraba en su cerebro. Yo ahorita, gracias a Dios, me siento bien, platico bien, yo no siento que me falte nada, por gracia de Dios, y a la atención de los médicos que fueron muy excelentes, todos muy amables conmigo. Yo me siento perfectamente bien, hablo bien, tengo mi mente tranquila, no siento que se me olvide nada. Tomar el medicamento como lo indica el doctor, eso es lo principal. Y siempre tener buen humor. Lo que sí nos sorprende es que mi mamá la vimos muy mal, pero hoy la vemos muy entera. O sea, se mueve, hace sus cosas, se mete a la cocina a picar cosas. Entonces, importantísimo que inmediatamente que se reconozcan estos síntomas, correr al médico, más que nada al instituto. Agradecemos muchísimo este comentario y sobre todo como cierra la hija de la señora diciendo el tiempo es muy valioso porque ellos reconocieran que había estos síntomas. La señora dice estoy muy bien ahora, pero no los síntomas son parejos para todo el mundo, puede haber variabilidad de sintomatología. Así es. En cuanto a los síntomas, dependerá si esto es un infarto o una hemorragia. En el caso de la paciente Dorotea fue un infarto. Y por supuesto que cuando llegan los pacientes tienen diferentes gravedades. Nosotros evaluamos la gravedad y hay pacientes que llegan con infartos poco graves, por decirlo así, y otros muy graves. Pero independientemente, todos requieren un tratamiento. ¿El mecanismo de un infarto es igual de un infarto del corazón que a un infarto del cerebro, por así decirlo? Por decirlo de alguna manera. Que deja de llegar sangre. Así es. Ok, en cuanto al tiempo, porque ellos nos volvieron a insistir ahorita mucho en el tiempo, ¿qué tanto los familiares reconocen que algo está pasando? ¿O de qué hay que estar pendientes si yo soy el familiar? Pues los síntomas comunes o los que tenemos que identificar es que es súbito. Una persona está perfecto, está comiendo, está con su familia, está platicando y de repente súbitamente pierde la capacidad de hablar o pierde esta capacidad de lenguaje. Tiene una parálisis facial, ¿no? Se le va la boca de un lado, no puede mover una parte del cuerpo. Entonces es cuando la familia tiene que identificar que algo está pasando y que ese algo es necesario acudir al hospital. No es
duérmete y se te quita, te ponemos vitamina y se te quita, es estrés. No, o sea, cuando pasa eso súbitamente con estos síntomas en general, el cerebro es como una computadora, depende la parte que se tape, depende la parte que deje de recibir sangre, es los síntomas que va a dar, pero en general son estos. Entonces, cuando reconozcamos cualquiera de estos síntomas, inmediatamente al hospital, ¿puede ser cualquier hospital? Inicialmente sí, tendría que ser cualquier hospital, pero tiene que ser un hospital de segundo o tercer nivel que tenga la infraestructura para tratar este tipo de pacientes. No es lo mismo ir a un consultorio médico de alguna farmacia que ir a un hospital de urgencias bien establecido en donde pueda tener el paciente acceso al tratamiento en agudo para tratar de resolver este problema. ¿Cómo andamos en el país con este tipo de unidades hospitalarias en donde se pueda manejar esto? Porque como dice el doctor, lo que queremos es no perder tiempo, pero si yo voy de hospital en hospital me van diciendo aquí no se trata, el tiempo sigue corriendo. Eso es correcto, Pepe. De hecho, desde hace varios años se usa el eslogan de tiempo es cerebro. O sea, en esta enfermedad cada minuto cuenta porque el cerebro no tiene ninguna reserva, depende de lo que le llega minuto a minuto de sangre. Y cuando deja de llegar sangre, se van muriendo neuronas. Entonces, el tiempo es muy importante para los tratamientos. Vamos a hablar después seguramente de los diferentes tratamientos que pueden existir para esta enfermedad, pero lo que es muy importante es que mientras más temprano se dé cada tratamiento, el resultado va a ser mejor. Ok, ¿hay algún lugar donde puedan buscar a dónde dirigirme o que la gente que está viendo el programa tenga identificado qué hospital cerca de ellos? Yo podría decir, estábamos trabajando con una app que ahora no está funcionando, pero lo importante es ir a un hospital que tenga por lo menos un tomógrafo, que tenga posibilidad de brindar los tratamientos que aquí se dan. O sea, una clínica pequeña en donde no hay tomógrafo, no hay rayos X, no hay medicamentos, esa clínica no va a solucionar este problema. Se tiene que ir a un hospital que por lo menos tenga un tomógrafo. Lo que llamamos un hospital de segundo o tercer nivel, y esto es importante que lo investiguen en la zona donde tú vives, porque muchas veces sucede esto en casa. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando llega el paciente, cuál es la valoración inicial de un paciente que tiene este tipo de patología. Vamos a verlo. La enfermedad vascular cerebral es una de las enfermedades más discapacitantes a nivel mundial. El diagnosticarla y tratarla de manera oportuna permite que el paciente tenga mejores desenlaces. Algunos de los síntomas más frecuentes encontrados en estos pacientes son debilidad corporal, es decir, debilidad de la cara, del brazo, de la pierna o de todos estos segmentos, alteraciones sensitivas de estos mismos segmentos o alteraciones del habla. Al acudir al servicio de urgencias, el médico encargado realizará una valoración para identificar el cuadro clínico que presenta el paciente y también solicitará un estudio de imagen. Este estudio de imagen permitirá determinar si el paciente presenta una enfermedad vascular cerebral isquémica u hemorrágica. Dependiendo del resultado, se dará el tratamiento oportuno. Cuando se trate de una enfermedad vascular cerebral isquémica, la cual es la más frecuente, se dará un tratamiento conocido como reperfusión. El tratamiento de reperfusión consiste en administrar un fármaco vía endovenosa al paciente con el objetivo de deshacer el coágulo que se encuentra dentro de la arteria del cerebro del paciente. Esto permitirá restaurar el flujo sanguíneo y de manera consecuente el parénquima cerebral o el tejido cerebral recuperará su irrigación sanguínea. El realizar este procedimiento tiene un tiempo límite, es decir, desde el inicio de los síntomas, el paciente debe de ser valorado y tratado dentro de una ventana de 4.5 horas. Si alguna de las personas presenta este tipo de síntomas, es importante que se dirijan de manera oportuna y rápida al servicio de urgencias más cercano. Ok, entonces, doctores, ustedes son los que reciben al paciente en el hospital, hacen una valoración. Una cosa bien importante, que lo he dicho aquí muchas veces, en medicina, cuando nosotros cursamos la carrera de medicina, aprendemos más o menos un poquito de todo, pero hay áreas en las que la verdad, hay que ser honestos, no nos metemos tanto. Uno son oftalmología y otro es neurología. Inclusive cuando haces una especialidad, por ejemplo, ya sea cirujano, pues menos, pero medicina interna también llevas un poco tiempo en neuro. Debe ser y la exploración neurológica no es la misma exploración que hacemos todos los demás médicos y esto es importante que lo sepan. ¿Qué buscan ustedes en una exploración neurológica, doctores? Buscamos datos que nos orienten a que algo está pasando en una zona específica del cerebro. Pero algo también importante a mencionar es que, aunque por supuesto nosotros tenemos como la experiencia en hacer este tipo de valoraciones, cualquier médico que tome una capacitación
puede hacerla de la misma manera. Hay una escala que se llama NIHSS, que lo puede hacer el servicio de urgencias, medicina interna, y que lo único que tienen que hacer es hacerlo de forma frecuente para entonces capacitarse y sentirse seguros. Y sobre todo saber qué hacer. Claro. Porque no decir, lo que decía el doctor, regrese a su casa, tómese una aspirina y nos vemos en la mañana. No, saber determinar lo que está sucediendo, aprovechar el tiempo y mandarlo al paso que sigue. Se habló que es necesario tener un centro de imagenología importante. ¿Por qué? Porque los tratamientos que actualmente tenemos en parte dependen de estos hallazgos, pero la otra parte es que estamos hablando de diferentes formas de enfermedad vascular cerebral que tienen diferente tratamiento. Entonces no se trata igual una embolia o infarto cerebral que una hemorragia o derrame cerebral. Entonces si es un derrame cerebral hay algunas cosas que no se hacen diferentes a la isquemia, son diferentes. Okay. Entonces para nosotros es muy importante saber si se trata de una isquemia o si se trata de una hemorragia. Ahora, mi pregunta que es un poco capciosa. Ya vimos que puede haber isquemia, que no llegue sangre, o hemorragia, que es que haya un sangrado. Son las dos ramas importantes. ¿La sintomatología es muy variable, doctores? A ver, sería un error tratar de identificar cualquiera de esos dos tipos solamente por la clínica. Por la clínica. Eso sería cometer un error. ¿Hay diferencias sutiles? Sí las hay. ¿Por qué hay diferencias sutiles? Porque no es lo mismo que se tape una arteria y que deje de llegar sangre a una parte específica del cerebro, a que un sangrado ocupe un espacio que no le corresponde. Eso ocasiona edema, eso ocasiona desplazamiento. ¿Qué es edema? Explícanos en otras Inflamación del cerebro. Eso ocasiona inflamación del cerebro, eso ocasiona que el cerebro, que se encuentra en una caja cerrada que se llama cráneo, se desplace hacia un lugar donde no se debe de desplazar. Entonces, generalmente, insisto, es un error hacerlo clínicamente, pero las personas que tienen un derrame o un EBC hemorrágico, pues tienen esta pérdida del estado de alerta, ¿no? O sea, llegan mucho más dormidos, llegan con síntomas mucho más floridos, por decirlo de alguna manera, que un paciente que se le tapa una arteria. Todo depende, ¿no? Pero entonces, para fines del programa, no nos toca a nosotros ni a ustedes como público saber cuál de los dos es, ya se los va a decir el médico. La cosa aquí que les quiero dejar claro es que cuando haya sintomatología, se lancen directamente al hospital. Que aquí tenemos el comentario de Martín Monroy que dice que, bueno, a su mamá, cuando la empezó a ver sintomática, se la llevó inmediatamente al IMSS. La evalúa un médico, no sabe qué evaluar porque no tiene grandes síntomas, solamente pues ahí hay algunos que aparecen, no sabemos cuáles. La regresan al hospital y la paciente pues ya falleció. Entonces, la regresan a su casa. Él pues dice que a su mamá la dejaron morir. Pero, y no sabemos cuál fue el diagnóstico. No sabemos qué, pero además, o sea, dice que pues al final sí sabe que es él nos pone un derrame cerebral. Pero pues ahí hay mucho de la clínica, o sea, en qué momento un doctor también dice, bueno, tiene un dolor de cabeza, y en qué momento dice, pues el dolor de cabeza ya es suficiente para hacer un estudio de imagen. Pues yo creo que por eso es importante que lo valore gente, como dijo la doctora, que sepa. Pero vamos a ver la realidad un poquito, Pepe, si me voy a acercar un poquito a la gente, a lo que tiene acceso cuando va a las instituciones, pues es al médico de primer contacto, el médico que está en el triage. O sea, cómo saber, cómo tener esa certeza de que me están haciendo una buena evaluación. Pues nosotros desde el punto de vista neurológico y estando en un instituto que se encarga de la difusión, hacemos mucho énfasis en capacitar a los médicos, porque algo muy importante que la población tiene que saber es que la mayoría de los pacientes con infartos o hemorragias cerebrales no van a llegar de primera instancia al neurólogo, llegan con el urgenciólogo, con el médico internista. Entonces, ellos se tienen que capacitar en esta parte de evaluación neurológica y nosotros, como expertos en este punto, ayudamos con eso, hacemos como mucha difusión. Sí, quisiera solo comentar que hemos desarrollado un programa en el Instituto de Neurología junto con la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, en donde capacitamos a diferentes hospitales para que organicen los equipos que se deben de tener, tengan los tiempos que se tengan que tener también, porque hay metas de tratamiento. Estamos hablando de que el tiempo es muy importante, pero no solamente es llegar al hospital a tiempo, sino que en el hospital los tiempos se actúen y se recorten los tiempos. Sino que quedes en una camilla 4 horas esperando a ver qué sucede. O que no te hagan una tomografía en 24 horas, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que vamos del programa, primero, reconocer que hay síntomas y correr al hospital, idealmente un lugar de segundo nivel o tercer nivel de atención, donde hay un tomógrafo para que se pueda determinar tu diagnóstico rápidamente y se les llame a los especialistas, que son los neurólogos, para que actúen sobre el caso, que vamos a ver más adelante,
cuáles son las diferentes opciones de tratamiento, que es importante que las conozcamos, porque el doctor Arauz ya nos aclaró que existen diferentes tipos de tratamiento. Y como nos comentó también el doctor, es diferente la sintomatología, pero eso tú no te preocupes, deja que el neurólogo decida qué es lo que es. Me preguntaban también, el diagnóstico diferencial, ¿qué tal si es un tumor? Bueno, eso ya te lo dirá el médico. Pero la cosa es que aquí queremos en Diálogos que tú tomes las riendas de tu salud en las manos y si notas cualquiera de esta sintomatología, inmediatamente te lances al hospital. Como dicen los doctores, aquí el tiempo en esta enfermedad, a diferencia de muchas otras, el tiempo sí es clave. No podemos perder tiempo porque las implicaciones pueden ser mortales o muy, muy graves con secuelas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Seguimos aquí el día de hoy en Diálogos en Confianza tratando de sensibilizar pues esta enfermedad tan importante y bueno, hacerle conciencia a usted de qué se trata el evento vascular cerebral y los datos tempranos que puede ver y pues obviamente tomarlos en cuenta para prevenir y tener mejor calidad de vida. Quiero invitarle el día de mañana a que vea Diálogos en Confianza porque el tema es muy interesante, se va a hablar de la autoestima. ¿Qué hay de la autoestima con los hijos y las hijas? Cómo fomentarlos, pero también cómo darse cuenta si uno está trabajando bien como padre. De todo esto y mucho más, mañana se va a platicar aquí en Diálogos en Confianza, no se lo pierda con nuestros especialistas. Y el próximo lunes, en Salud, vamos a estar platicando de la segunda parte de del que constituye el tratamiento de la enfermedad renal. Recuerde que hace poco hemos hecho el programa que fue la primera parte, no se la pierda, la puede volver a ver en YouTube, para que ahora vea la segunda parte, qué hay de la diálisis, qué hay de la hemodiálisis, cuáles son los cuidados que tiene que tener un paciente que tiene un tratamiento sustitutivo, pues bueno, lo puede aprender aquí en Diálogos en Confianza. Recuerde que puede mandar sus dudas a todas nuestras redes sociales y también pueden aparecer aquí el día de hoy durante la semana. Pepe, si me permites, voy a traer los comentarios de las personas que están en nuestras redes y nos preguntan si el dolor de cabeza en la enfermedad vascular cerebral tiene alguna distribución específica o tiene algunas características distintas que tomar en cuenta con respecto a los otros dolores de cabeza. Por ejemplo, Javier Soto dice que él cuando trabajaba, cada 5 meses tenía dolores de cabeza importantes. Iba con el farmacéutico, le recetaba y se le quitaban. Dice que ahora que está jubilado se le quitó el dolor de cabeza y él dice que bueno, esos dolores de cabeza son por estrés. También Erika López nos dice que últimamente a ella se le enreda mucho la lengua y pues pronuncia malas palabras. Ella tiene antecedentes de migraña y nos pregunta si ella puede ser una persona que en algún momento pueda desencadenar o pueda aparecer en su vida el evento vascular cerebral. Martín Monroy dice, bueno, ya compartimos el comentario al aire sobre pues, el caso lamentable que tuvo con su mamá en la institución. Monchis Miranda nos felicita a todos los doctores por el reciente Día del Médico. Si tuve un infarto al corazón, ¿puedo tener un evento vascular cerebral? ¿Aumenta el riesgo? Sí, no y por qué. También nos preguntan, si tengo hipertensión y tengo un muy buen control, ¿puedo tomar algún medicamento para prevenir que me dé un evento vascular cerebral? Lore Iliana dice que su abuelita tiene 98 años. Hace 3 años tuvo un evento vascular cerebral y hace 2 meses tuvo otro. Fue al neurólogo y el neurólogo le dijo que fue por la vacuna de COVID, que hay en relación con esto. Y dice que, bueno, nuevamente volvió a salir. En la primera y en la segunda vez tuvo un tratamiento exitoso, Pepe. Nada más, perfecto. Ok, vamos ahorita sí a hablar de algo bien importante que nos interesa mucho en Diálogos, los factores de riesgo. Aquí están, vamos a ver esta cápsula y que los doctores nos expliquen. En la enfermedad vascular cerebral tenemos la prevención primaria, que esta se define para modificar aquellos factores que nos incrementan el riesgo de infarto o hemorragia cerebral. Los factores de riesgo se dividen en modificables y no modificables. Los que no podemos modificar son la edad, el sexo y la raza. De los modificables tenemos el tabaquismo, alcoholismo, alteraciones en los lípidos o colesterol, hipertensión y diabetes. Si no modificamos y si no controlamos estos factores de riesgo, tenemos una gran probabilidad de padecer un infarto o hemorragia cerebral. En dado caso que nosotros suframos un infarto o hemorragia cerebral, entramos entonces a la prevención secundaria. La prevención secundaria, al otorgar un tratamiento dirigido, nos va a disminuir
el riesgo de tener un nuevo evento, ya sea infarto o hemorragia cerebral. Dentro de nuestro abordaje, tenemos que clasificar cuál podría ser la causa del infarto o hemorragia cerebral, ya que dependiendo de esta, vamos a dar un tratamiento dirigido y este puede ser a largo plazo. Es importante modificar todos estos factores de riesgo con una dieta saludable, ejercicio, control estricto de la glucosa, control estricto de la presión arterial y sobre todo la rehabilitación es algo que nos disminuye el riesgo de discapacidad a largo plazo. Doctores, escuchando los factores de riesgo, son factores de riesgo que, ¿verdad, Citlali? Escuchamos aquí para muchas otras enfermedades continuamente. Entonces, no es que para cada enfermedad me tenga que cuidar de una cosa, pero somos un país en donde tristemente la obesidad va en ascenso por todos lados, la diabetes por todos lados, la hipertensión es silenciosa y no nos checamos. El otro día tuvimos programa de hipertensión. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le quieren decir ustedes que son neurólogos? Lo más importante es la prevención, como ya lo mencionaron en la cápsula y como lo acabas de mencionar tú, pero para la prevención se necesita saber si tenemos factores que nos van a predisponer para otras enfermedades. Por supuesto, hay cosas muy evidentes como la obesidad, pero en muchos pacientes la hipertensión arterial es silenciosa, no da síntomas. Por lo tanto, para hacer una buena prevención de este tipo de enfermedades, uno debe acudir a sus consultas médicas, aunque se sienta totalmente sano. Además, hay algunas otras cosas evidentes como el tabaquismo. Eso para el cerebro es uno de los principales factores de riesgo, tanto para hemorragias como para infartos cerebrales. Ok, son cosas en las que sí podemos actuar. La obesidad, la gente me dice, siempre dicen de la obesidad. Pues sí. ¿Qué nos pueden decir? Sí, el otro punto importante y surgía también por una pregunta que se hacía es, le denominamos factores de riesgo modificables porque podemos hacer una intervención farmacológica y normalizar. Alguien que tiene presión alta, pero toma medicamentos y tiene la presión normal, disminuye el riesgo de tener cualquier evento. Igual la diabetes. Igual la diabetes. Igual el peso. Igual el colesterol, los triglicéridos, el peso, el dejar de fumar. Estas medidas que parecerían como muy sencillas y que en la práctica no lo son muy importantes para prevenir. Y previenen lo mismo enfermedades cerebrovasculares, de lo que estamos hablando, que enfermedades cardíacas. O sea, alguien que tiene un infarto en el corazón tiene los mismos factores de riesgo que tiene para tener un infarto cerebral. Son los mismos factores. O sea, alguien que tiene un infarto en el corazón tiene riesgo de tener un infarto cerebral, también una enfermedad vascular cerebral, si no modifica los factores de riesgo que tiene. ¿Mayor que una persona, doctor, que no ha tenido antes un infarto al corazón? Si están bien controlados los factores de riesgo, se disminuye este riesgo, pero hay que identificar los factores y hay que modificarlos. Esa es la parte más importante. Hay una parte aquí que creo que también es muy importante de la cual hablemos. Personas que tienen enfermedades cardíacas. Es decir, la gente me dice arritmia. Arritmia es como decir dolor. Hay muchísimos tipos de arritmias, pero me gustaría que platicaran un poquito sobre ciertos tipos de arritmias que se pueden asociar y cómo sucede. Sí, aquí especialmente nos interesa para la parte cerebral una arritmia que se llama fibrilación auricular. El corazón pierde completamente el ritmo, se hace mucho más rápido, se hace totalmente irregular y esta arritmia es una arritmia, es la principal arritmia embolígena. Y estos émbolos que se forman por la arritmia finalmente llegan al cerebro. Explícanos, doctor Arauz, porfa, ¿qué es un émbolo? ¿Y qué pasa en el corazón que se hace algo que se va en la cabeza? Cuando se pierde este ritmo del corazón, que está totalmente arrítmico, la sangre no se expulsa de forma adecuada del corazón. Y eso hace que se estanque la sangre en las cavidades cardíacas y se forme un coágulo. Cuando la sangre no está en circulación, como normalmente está, cuando se acumula, se forma un coágulo. Cuando ese coágulo que está formado en el corazón se expulsa, habitualmente puede llegar a cualquier parte del cuerpo, pero es muy frecuente que llegue a las arterias cerebrales y que provoque la obstrucción de un vaso, un infarto cerebral. Entonces, lo que sucede, como dice el doctor, hay unas turbulencias que no debe de haber, parecen en un río calmadito que lleva su cauce, como debe de ser la circulación. Pero de repente entran unos rápidos porque se cayeron unas piedras al río. Hay rápidos, se hacen remolinos, se coagula la sangre dentro del corazón y sale por la aorta. Ya les hemos platicado de la aorta. Y las primeras salidas de la aorta van hacia el cuello y para arriba a la cabeza. Entonces, por eso que eso es un émbolo. Un émbolo es como si yo desde aquí aviento un dardo y tapo una puerta que está allá. Eso es lo que se llama una embolia.
que se forma un trombo, un coágulo en algún lado y camina para ir al otro lado. Pero por otro lado, platiquemos de la fisiopatología. Ya dije, eso es un émbolo. ¿Qué es un infarto por una placa de ateroma? Digamos, pensemos en que tiene el colesterol alto. Estas palabras complicadas que acabo de decir. Hay una acumulación de grasa, por decirlo, una placa de ateroma en la arteria, en un tubo grande, en una manguera. Y entonces suceden o pueden suceder dos cosas y también con base en eso se hace la prevención, a veces primaria, a veces secundaria, en donde suceden dos fenómenos. Uno, se rompe esa placa, se puede romper esa placa. Entonces, al haber esa ruptura de la placa, las células que tenemos en la sangre, que se encargan de tapar cuando nos cortamos y cicatrizamos, se debe por las plaquetas, ¿no? Entonces, se rompe esta placa de ateroma, las plaquetas sensan que hay algo mal, van y tapan esa placa de ateroma. Y ahí es cuando se interrumpe el flujo en este tubo grande o tal vez más pequeño, ¿no? Depende de dónde se tape o dónde se dé este trombo. Pero eso es fisiopatológicamente muy a grandes rasgos lo que sucede tanto en el corazón como lo que puede suceder en el cerebro. Eso es una ruptura por una placa de ateroma, ¿no? Ahora, ¿a qué se refería esto de la prevención primaria y la prevención secundaria? La prevención primaria es cuando una persona tiene suficientes factores de riesgo pero no se ha infartado, no ha tenido ningún tipo de infarto cerebral, ¿no? Una persona, un hombre de 50 años, obeso, hipertenso, diabético, etcétera, tiene alta probabilidad o tiene mayor probabilidad que la población general de tener un infarto, entonces se deben seguir medidas primero. Para que no le dé nunca. Exacto. Pues no nunca, pero sí para disminuirlo a lo mayor posible, ¿no? Entonces, primero está cuidar todos esos factores, bajar de peso, cuidar bien la presión arterial, de lo que ya hemos estado hablando. Y segundo, en ocasiones hay medicamentos que se pueden utilizar. Y la prevención secundaria es cuando ya sufrió un infarto, ¿qué es lo que se debe hacer? Ok, y regresando a las diferentes formas, ya entendimos lo que es una embolia, ya entendimos lo que es un infarto, que acaba de explicar el doctor. ¿Qué es una hemorragia? Y ahí voy a meter otra palabrita un poquito más adelante. Una hemorragia, pues es un sangrado. ¿Por qué se da? ¿Por lo mismo? Hay diferentes factores que condicionan los sangrados o hemorragias dentro del cerebro. Y esto sí cambia un poco, depende de la edad. Una de las hemorragias dentro del cerebro se dan por ruptura de aneurismas, que son unas bolsitas que se hacen en las arterias. ¿Por qué se hacen estos aneurismas? Esa era la palabra que le decía la doctora que quería yo preguntar. En los lugares donde las arterias, digamos, dan vuelta, ahí probablemente el flujo es un poquito más turbulento. Y si los pacientes tienen algunas predisposiciones, incluso algunas predisposiciones familiares o genéticas en algunas enfermedades, se pueden empezar a formar estos aneurismas, que son estas bolsitas en las arterias. Hagan de cuenta que ustedes van en su coche y a la llanta le dan un banquetazo y en el banquetazo se hace un chipote en la llanta. Esto sería un aneurisma. Entonces es más fácil que se truene la llanta donde esté ese banquetazo. Lo mismo sucede con las arterias en el cerebro. Los aneurismas pueden pasarle a gente joven, pueden tronarse en gente joven. ¿Quiere decir que ya nacieron con el aneurisma? Se van formando a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Y puedes vivir toda tu vida con un aneurisma sin darte cuenta que lo tienes. Así es. Y que nunca suceda nada en cuanto a la hemorragia. Nada. Okay. Ahora, la otra cosa importante, esto es más en jóvenes. En pacientes de mayor edad, más de 50, 55 años, el principal factor de riesgo para hemorragia es la hipertensión arterial. Un paciente que tiene presión arterial alta y mal controlada está totalmente en predisposición de sufrir hemorragias graves dentro del cerebro, sangrados graves. Ahora, me voy a meter más en Honduras. Ya nos explicaron los mecanismos de cómo sucede la enfermedad vascular cerebral. Espero que hayan quedado perfectamente claros. Cuando el doctor dijo una palabra hace rato que se llama edema, se hincha el cerebro. Por ejemplo, si a mí se me hincha el abdomen, aquí no tengo hueso ni nada y me puede crecer la panza gigantescamente como el día que platicamos de cirrosis. Pero el doctor también nos dijo una cosa, el cerebro está dentro de una cavidad dura, de paredes duras que se llama cráneo. ¿Y esto qué implica? Cuando que el cerebro no tiene para dónde moverse. Entonces, cuando algo ocupa su lugar o cuando algo lo hincha, cuando algo es edema, no tiene para dónde inflamarse y eso ocasiona que generalmente se vaya hacia abajo. Y cuando se va hacia abajo el cerebro, está todo lo que se llama tallo cerebral, es toda la computadora del cerebro que se encarga de las funciones vitales, ¿correcto? La respiración, la frecuencia cardíaca o el ritmo del corazón, etc. Entonces, cuando este cerebro se hincha y no tiene para dónde hacerse, tiende a hacerse hacia abajo.
Y ese edema que hace que el cerebro se vaya para abajo puede comprimir estructuras importantes, ¿no? Entonces, eso, cuando no se identifican enfermedades que en este caso sería el derrame cerebral, cuando no se identifican a tiempo este tipo de patologías, puede ser deleterio para la persona, por esto que ya explico, ¿no? Ok, es importante que sepan eso porque cuando oigan hablar de edema cerebral tiene que ver con esto. Ahora, acuérdense que les hemos platicado en otras instancias que el sistema nervioso se divide en periférico y en central, y el central está envuelto por hueso, que es nuestra médula, que se va al cerebro, cerebelo, etcétera. Todo está cubierto por hueso. Pero aquí, como dice el doctor, el único hueco que hay es a nivel de la base del cráneo que se va para abajo hacia la médula. Entonces es a donde va a apretar. Vamos a ver qué sucede, qué es lo que hacen los neurólogos con un paciente que llega con estas características. Tenemos esta cápsula sobre tratamiento y ahorita nos explican. Cuando estamos con un paciente que está sufriendo una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico o un ataque cerebral como tal, una de las opciones específicas para poder atender a esta enfermedad es la terapia endovascular neurológica. ¿En qué consiste la terapia endovascular neurológica? Nosotros hacemos un acceso a través de brazo o pierna con unos catéteres que nos permiten navegar sobre la circulación del corazón y llegar así hacia los vasos que van hacia la cabeza. Cuando nosotros nos colocamos en situación adecuada, inyectamos medio de contraste y este medio de contraste nos indica el sitio de oclusión. Es muy importante ofrecer este tipo de tratamiento ya que se pierden alrededor de 2 millones de neuronas por cada minuto que está pasando. Una vez que se documenta este sitio de oclusión, nosotros podemos acceder con otro tipo de catéteres todavía mucho más delgados que nos permiten desplegar como tal una malla adentro del vaso y esta malla permite que el trombo que está ocluyendo o que no está permitiendo que la circulación pase a través de ese vaso se integre y nosotros al momento de retraerlo podemos quitarlo de esa parte y que la circulación nuevamente fluya. Otra opción también es poder aspirar algún tipo de catéter que nos permite llegar hasta el sitio de oclusión y tal cual lo que hace es absorber o permitir que ese coágulo se integre y mediante succión lo podemos retraer de la circulación. No todos los pacientes son candidatos para este tipo de terapia. Se tienen que hacer algún tipo de estudios que nos permitan identificar qué paciente es candidato y qué paciente no se va a ver beneficiado, pero hoy en día las ventanas se limitan hasta las 6 horas para la fase aguda. Con un tipo de estudio de selección podemos llevarlo hasta las 12 o hasta las 24 horas en centros especializados como es el nuestro, donde ofrecemos este tipo de terapia. Una vez que nosotros extraemos este coágulo, la circulación nuevamente vuelve a fluir hacia los vasos donde no estaban teniendo circulación y se espera que ese tejido cerebral que estaba teniendo un problema nuevamente vuelva a tener circulación y con esto se permite una mejoría significativa del paciente que está teniendo esta patología. Esto suena bastante interesante. Doctor, explícanos, ¿cómo lo hace? ¿Qué le hace? Yo soy el paciente y llego y estoy muy mal. Primero, lo más importante, como ya lo dijo Alfredo en la cápsula, es que tiene que cumplir con criterios de temporalidad y tiene que cumplir con otros ciertos criterios que vemos en estudios avanzados de imagen, ¿no? Tomografía con contraste y con algunos otros programas o una resonancia magnética. Pero asumiendo que el paciente es candidato, nosotros tenemos hasta 16, 24 horas en algunos casos, pero tenemos la posibilidad de quitar este coágulo que está tapando la arteria del cerebro. Entonces lo que hacemos es hacer un abordaje inguinal por la arteria de la pierna, por la arteria femoral de la pierna. Entramos con estos catéteres que tienen un diámetro muy pequeño, 0.035 pulgadas, en realidad es un diámetro muy pequeño. Entramos, con ese llegamos primero al corazón, donde ya, como tú comentabas antes, cuando hablábamos de la fibrilación auricular, llegas a la aorta y de ahí puedes subir o subes hacia los tubos grandes que llevan las 2/3 partes de la irrigación del cerebro, que son las arterias carótidas. Por medio de medio contraste, estos catéteres, como están huecos por adentro, nos permite estar inyectando medio de contraste para pintar las arterias y saber dónde está la obstrucción, ¿correcto? Una vez que pintamos nosotros las arterias y localizamos la obstrucción, decidimos cuál es el tratamiento. Puede ser aspirando el trombo, puede ser por medio de esta malla, que ya platicaba Alfredo, que se llama stent, por medio de esta malla, o incluso se pueden utilizar esta técnica dual, ¿no? Se puede usar tanto stent como aspiración en un mismo momento. ¿Ok? Y a través de esas técnicas, de alguna de las dos o de las dos, se logra sacar la circulación como debe ser. Correcto. Cuando es hemorrágico. Cuando es hemorrágico,
Si no es por un aneurisma o así, pero en realidad, o sea, en términos generales, cuando es hemorrágico no se utiliza esta técnica endovascular. Ok, es importante que sepamos, por eso les explicaron los doctores cuáles son los diferentes tipos de accidentes vasculares cerebrales que ocurren. Entonces dijo que la temporalidad es importante, vuelvo a insistir, estoy como merolico hoy en el programa, pero tenemos ciertas horas para actuar antes de que se instale un daño cerebral permanente. Entonces, doctor, mi pregunta es, si tengo mi papá o mi abuelo, mi hermano de repente no puede hablar, se le va chueca la cara, no puede mover un brazo y corro al hospital, si lo atienden a tiempo, ¿podría revertirse esto? Sí, se revierte completamente, como el caso que vimos de la paciente que está recuperada por completo. Pero yo lo que quisiera hacer énfasis es que tenemos este tratamiento muy especializado de llegar directamente con un catéter al trombo, pero tenemos otras opciones de tratamiento que se pueden emplear en cualquier otro hospital. Esta técnica de llegar con un catéter, aspirar el coágulo, restablecer el flujo, se puede hacer solo en un par de hospitales, porque se requiere una sala de hemodinamia, gente que esté capacitada para hacerlo, y en nuestro país no tenemos muchas unidades donde se pueda hacer eso. Pero sí tenemos otros tratamientos que son sobre todo la aplicación de un medicamento intravenoso. Se identifica al enfermo, tenemos 4 horas y media desde que empezó con los síntomas hasta antes de que se aplique el medicamento. Y este medicamento logra también lisar es como deshacer el coágulo, destruirlo, por un medicamento intravenoso. Y ese es el tratamiento que se utiliza más frecuentemente. Pero nuevamente, si yo tengo un paciente que llega al hospital, tiene que tener menos de 4 horas y media para que yo pueda administrar este medicamento, y tengo que tener una tomografía para saber que no es un derrame, que es una embolia, y que puede beneficiarse con este tratamiento. Sí, porque obviamente si tienes una hemorragia no quieres darle un medicamento que evite la coagulación. Claro. Por eso es importantísimo ver cuál de los dos tipos es. Ahora, otra pregunta. Hay veces que los meten a cirugía. ¿Cuándo y por qué? Esto es más en las hemorragias. En los infartos cerebrales hay un rubro que ahora comentaremos, pero en las hemorragias entendemos que hay mucha sangre dentro del cerebro y a veces esa sangre incluso entra a unos espacios que están llenos de líquido en el cerebro que se llaman ventrículos. Eso hace que el cerebro se empiece a inflamar y que pueda ocasionar desenlaces fatales en el paciente. Entonces, en casos específicos, no en todas las hemorragias, los pacientes son candidatos para cirugía. Ok. ¿Qué quiere decir cuando un paciente por algún otro motivo le hacen un estudio y le encuentran un aneurisma, que el paciente está perfecto? ¿Qué se hace en esos casos? Cuando el paciente está perfecto, si no tiene, eso se llama aneurisma incidental. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una tomografía porque tengo migrañas y me quieren descartar otra cosa y me encuentran un aneurisma en la cabeza. Correcto. Eso se llama aneurisma incidental, y ahí sí depende de muchos factores para determinar cuál es el riesgo. No siempre se tratan, depende del tamaño, depende de la edad de la persona, depende si la persona tiene o no tiene presión alta, depende si fuma o si no fuma, y ahí sí ya tiene mucho que ver con las características del individualiza paciente. Se individualiza y también tiene que ver con el sitio del aneurisma, ¿no? No todos los aneurismas se deben tratar, deben de llevar un seguimiento también con base en el tiempo, o sea, con base en el tamaño. A ti te debemos hacer, si no te tratamos, te debemos hacer un estudio cada año, o cada 3 años, o cada 5 años, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre se tratan. Ok, eso es otra cosa importante a saber. Citlali, ¿cómo andamos de preguntas? Mira, te voy a leer llamadas, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Nos llamó el señor Jacinto Ríos para preguntarnos si el exceso de ejercicio puede causar un evento vascular cerebral, así como Elena García nos dice que, bueno, ella tuvo un sangrado y ahorita pues la gente está muy alarmada, Pepe, viéndonos, porque nos preguntan si todos los sangrados se asocian a los eventos vasculares cerebrales, por ejemplo. ¿Sangrado de qué? Sangrado, epistaxis, de la nariz. Ella tuvo un sangrado nasal y entonces dice que, bueno, la tuvieron que cauterizar, pero que pues ahora está alarmada si estos sangrados pudieran estarle condicionando un evento vascular cerebral, y dice que qué le pueden decir los doctores, en dónde debe de revisarse, en otro lado, o pues qué protocolo sigue. Raúl Fernández, ¿cuál es la diferencia entre EBC y accidente vascular cerebral? Francisco García, ¿qué posibilidad hay de que las personas que ya se infartaron una vez se vuelvan a infartar otra vez del cerebro? Eduardo Rubio dice que, bueno, Eduardo Rubio nos dice que su esposa tuvo un evento vascular,
Fue un día domingo, fueron al hospital. En el hospital les dicen que pues por ser domingo no hay especialistas y que pues dice, bueno, es que ya uno no se puede enfermar en domingo porque no nos pueden atender los especialistas. ¿Cómo les podemos pedir que vean cosas a tiempo si no les podemos ofrecer pues absolutamente nada? Jesús García nos hace pues historia de lo que a él le pasó. Dice que dejamos pasar los dolores de cabeza y realmente sí minimizamos cualquier síntoma que podamos tener. Dice que él tuvo dolor de cabeza intenso y además de eso escuchó como un ruido, como un líquido. Cuando va al doctor, pues le detectan que tiene un evento vascular cerebral, lo operan y dice que actualmente él está recuperado, pero que pues invita a todas las personas a que vean estos síntomas tempranos para que puedan salvar sus vidas. Y le agradecemos mucho que se tome el tiempo para compartir con nuestro auditorio, señor Jesús García. Por otra parte, Iris dice que ella tiene ya 2 eventos vasculares cerebrales. Que hablemos, por favor, de síndrome antifosfolípidos, pues ella tiene síndrome antifosfolípidos. Dice que ya lleva muchos trombos en las piernas y que con el tiempo cada vez es todavía más difícil identificar de dónde viene sus eventos vasculares cerebrales. Nos preguntan si un paciente que ya está dado de alta puede tener y lo operaron de un evento vascular cerebral, puede tener otro en un periodo de 2 meses y por qué se pueden estar dando tan frecuentemente. Cari Duna, ya te han respondido a los doctores todo lo que querías saber acerca de los aneurismas. Estamos pendientes de tus comentarios y bueno, Pepe, al momento es lo que tenemos en red. Perfecto. Antes de irnos a cortes, doctores, los vasos sanguíneos, nuestro cerebro es una máquina muy intricada, es una computadora, una maravilla. Pero ¿por qué es importante aquí la geografía del cerebro? No es lo mismo que me dé un accidente vascular cerebral aquí a que me dé aquí atrás. ¿Podrían hablar de esto, de dependiendo de la zona, qué puede pasar? Sí, bueno, el cerebro es como un mapa en donde cada parte del cerebro tiene una función específica. Entonces tenemos un área del cerebro que se encarga de la movilidad. Habitualmente son áreas cruzadas, es decir, la zona motriz del lado izquierdo de mi cerebro es la que controla mi lado derecho. También tenemos un área de la sensibilidad, un área visual, un área de lenguaje. Entonces, las manifestaciones que da el cerebro dependen de la parte del cerebro que se afecte. Si se afecta el área del lenguaje, la persona puede no hablar, no emitir lenguaje o no comprender lenguaje. Si se afecta la zona de motricidad, va a ser la contralateral. Y es por eso que a veces la sintomatología de estos eventos vasculares cerebrales es tan diversa, porque depende de en dónde esté la lesión, la manifestación que voy a tener. Lo que sí es común para todas estas, y hay que recalcarlo, es la presentación súbita de los síntomas. Es decir, yo estoy bien y de repente dejo de ver con la mitad del campo visual, dejo de hablar, dejo de mover la mitad del cuerpo. Esos son los síntomas que tienen que orientarme a saber que se trata de un evento vascular cerebral. Perfecto. Entonces, si tienes algo súbito, con una falla neurológica, de repente no puedes hablar, de repente te cuesta trabajo articular palabras, de repente se te va la cara para un lado, de repente no puedes mover el brazo o la pierna, no puedes caminar. Todo esto, focos rojos. Corran al hospital, ¿a cuál? A uno de segundo o tercer nivel de atención. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Y seguimos aquí leyendo los comentarios. Les agradecemos mucho la participación tan activa que está teniendo a través de todas nuestras redes sociales. Quiero recordarles que también tenemos un blog en donde se sube la información de cada uno de nuestros programas y en donde también puede escribir y mandar las dudas. Todas, absolutamente todas, son tomadas en cuenta. A veces por temas de tiempo al aire no podemos ser tan incisivos en algunas, pero todas están aquí. Y bueno, quisiera decirte, Pepe, de algunas. Por ejemplo, nos están preguntando mucho, Pepe, doctores, acerca de la vacuna que se está poniendo actualmente pues para COVID. Muchas personas han asociado esto en pérdidas fetales en mujeres embarazadas y personas que dicen que bueno, hay más riesgo de padecer evento vascular cerebral. ¿Qué les podemos decir en cuanto a las hemorragias a todas las personas? También nos preguntan si es normal tener y usar anticoagulantes para evitar manifestar evento vascular cerebral. Y quiero invitarlos para que sigamos el día de hoy platicando aquí en este foro de Diálogos en Confianza, a que veamos este testimonio de Javier Romero. Pues bueno, quiero dar el testimonio de lo que le pasó a Javier. Él tuvo una hemorragia por la noche. Él estaba inconsciente, ella no movía el lado derecho
del cuerpo. No fue diagnosticado correctamente, lo trasladaron a un médico y tardaron muchas horas en traerlo para acá, para el Instituto de Neurología. Él llegó aproximadamente 19 horas después aquí al instituto y pues ahora sí que lo que le tocó al instituto hacer es el tema de la rehabilitación. A él cuando lo dieron de alta, después de 6 meses, no podía caminar, no podía hablar, no podía moverse. Ahorita han pasado 2 años de este evento. Él en el día de hoy pues ya ha recuperado su movilidad. Enseñarles cómo mueves ya el brazo. Ha seguido con su terapia de lenguaje. Ya puede hablar un poco. Di tu nombre. Javier Oscar Romero. Ok. Y ¿cómo te sientes? Bien. Entonces es muy importante que vengan a rehabilitación, que acudan al instituto, que estemos informados referente a cuáles son los síntomas y a dónde tenemos que acudir. Tenemos el Instituto de Neurología, que es un muy buen servicio. Los doctores nos han atendido excelentes, las terapeutas. Entonces, gracias a esto, pues Oscar ha podido recuperar su vida. Y poco a poco, pues esperemos que siga mejorando. Muy bueno, ¿eh? Doctores, la rehabilitación. Una vez que te ocurre, una vez que cae en manos afortunadamente de un neurólogo, sale del episodio agudo que puede requerir, esto es importante que lo sepan, terapia intensiva unos días. Los pondría yo en un 4 si les pregunto cuánto tiempo normalmente tarda alguien en recuperarse, porque pues depende de la gravedad del caso. ¿Se clasifica en diferentes gravedades? Sí, nosotros clasificamos de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tiene un enfermo, hacemos diferentes escalas para evaluar la gravedad y de acuerdo a eso vamos decidiendo diferentes tratamientos. Después de esta fase aguda y antes de la rehabilitación, sí quisiera decir que otra vez volvemos a hablar de prevención secundaria, porque son modificar esos factores de riesgo, pero nosotros, los médicos que tratamos a estos pacientes, decidimos qué tratamientos deben seguir de prevención secundaria. Oí alguna pregunta que decía, ¿todos deben usar anticoagulantes? Un grupo sí. Por ejemplo, alguien que tiene una fibrilación auricular, que es esta arritmia que veníamos comentando, tiene que tomar anticoagulantes. Los antifosfolípidos, que también hablaron por ahí de varios trombos, tienen que usar anticoagulantes. Déjenme nada más detenerme aquí para explicarles. Un síndrome antifosfolípido fue descubierto por un mexicano, que eso es importante decir, el doctor Donato Alarcón Segovia. Es un síndrome en donde se hace un estado pretrombótico, es decir, tienes facilidad para formar trombos, para no meternos de lleno a la fisiopatología. Entonces, estas personas en las que se identifica el síndrome antifosfolípido, que se dan muchas veces cuenta que son mujeres que tienen abortos recurrentes, está indicado que tomen esto. Y hay varias otras enfermedades donde el común denominador, digamos, es un estado hipercoagulable, tienden a formar coágulos. Entonces, nosotros seleccionamos cuál fue la causa del infarto cerebral y seleccionamos cuáles son las medidas de prevención secundaria que tenemos que utilizar. Y después viene la rehabilitación, que la rehabilitación es como traje a la medida, digamos, porque hablamos de que las manifestaciones del cerebro dependen de la zona del cerebro que esté afectada, y eso quiere decir que si alguien tiene una alteración del lenguaje, lo que tenemos que hacer es darle una terapia del lenguaje. Si tiene alteración motriz, damos una rehabilitación motriz, y a veces motriz y de lenguaje, por ejemplo. Se utiliza también terapia ocupacional. O sea, es dependiendo de cada paciente, individualizadamente se da como una terapia de rehabilitación. Siento que es una de las áreas en la medicina en donde más se ha avanzado. Si tuviéramos este programa no tanto, hace un rato, pensemos en 20 años para acá, ¿cuáles han sido los cambios? Porque definitivamente el pronóstico ha mejorado mucho para los pacientes. Después de un infarto o una hemorragia cerebral hay muchas cosas que se tienen que hacer. Uno es, como comentaba el doctor, toda la prevención, porque después de un infarto o una hemorragia puede volver a suceder si el paciente no controla sus factores de riesgo.
y el tratamiento lo decidirá el médico. Y en cuanto a la rehabilitación, probablemente alguien se podría pensar, o antes se pensaba que eran solo algunos ejercicios sencillos, pero hay expertos, especialistas en rehabilitación, incluso en rehabilitación neurológica, que van a hacer que el paciente mejore en gran medida su calidad de vida. Nosotros como neurólogos no tenemos medicamentos que mejoren las secuelas, por ejemplo, motrices o del habla que dejó un infarto, una hemorragia, pero la rehabilitación lo hace en gran medida, como ustedes lo vieron en el paciente del testimonio. Esto creo que es muy importante porque el apego a tratamiento es otro de los temas que tocamos aquí en Diálogos frecuentemente y mucha gente no se apega al tratamiento como debe de ser o dejan de ir a la rehabilitación. ¿Por qué es tan importante que continúen? Uno, porque si no puede volver a suceder, pero dos, porque la rehabilitación continua va a mejorar mucho su motricidad o cualquiera de las secuelas que haya quedado. Por ejemplo, si es del habla, es una rehabilitación del habla. Si es de la deglución, hay pacientes que tienen dificultad para pasar los alimentos de manera inicial, pero con la rehabilitación esto también tiene una mejoría notoria y el paciente vuelve a ser, en muchos de los casos, independiente para todas sus actividades. La palabra independiente es clave cuando se habla de este tipo de patología porque tú quieres poder llevar a cabo tus cosas, pues quieres poder comer, poder caminar, poderte manejar de un lado a otro sin tener que depender de alguien más. Pero aquí depende de muchos factores. Uno, y vuelvo a insistir, en la rapidez en que se te diagnostique y te dé tratamiento, y otro, el apego al tratamiento. ¿Qué tanto ha permeado lo que hacen ustedes, doctores, como neurólogos, el tratar de informar a la población? ¿Qué tanta respuesta han tenido? ¿Cómo ven la aceptación de las indicaciones médicas en cuanto a enfermedad vascular cerebral? Que yo creo que si hablamos de las 10 principales enfermedades que afectan en el mundo, esta enfermedad es una de ellas. La población la toma muy a la ligera porque tendemos, el mexicano, voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente, a decir, mientras no me pase a mí, no va a pasar, o siempre creemos que no nos va a pasar. Y lo vemos en la calle cuando vemos los factores de riesgo caminando literalmente y dices, no piensan nunca en su salud. ¿Cómo ven? ¿Cómo podemos llegarle a la gente? Yo podría decirte un dato. En el 2010 hicimos un estudio nacional hospitalario, muchos hospitales en la República, en donde lo que queríamos ver es cómo se trataban estas enfermedades en los hospitales, en cuánto tiempo llegaban los pacientes al hospital y cuántos recibían tratamiento. Lo primero que quiero decirte que nos sorprendió es que muchos pacientes que tenían datos de un evento vascular cerebral no tenían ni tomografía. Se quedaba solo como un evento vascular cerebral sin saber si era un infarto o una hemorragia. Segundo, el tiempo en que llegaban los pacientes al hospital eran más de 10 horas después del inicio de los síntomas. Y tercero, la otra cosa importante es que el tratamiento, que se aplica por la vena y que puede disolver los coágulos, se aplicó en menos del 1% de los pacientes. O sea, estamos en pañales. Eso fue en el 2010. Hace 2 años volvimos a hacer un estudio de registros entre el Instituto de Neurología, el Hospital Juárez, el Hospital Universitario de Nuevo León, y nos dimos cuenta de que este porcentaje de menos del 1% se incrementó al 8%. Es bueno, mucho mejor, pero sigue siendo muy bajo. Y cuando vimos al cuánto tiempo llegan los pacientes después de identificar los síntomas, el promedio sigue siendo 8 horas más o menos. Sigue siendo mucho, lo ideal serían las si llegan a las 8 horas, ya no podemos hacer nada tampoco. Y eso estamos hablando de centros altamente especializados. El Instituto de Neurología, el Hospital Juárez, donde también se puede ofrecer este tipo de tratamientos, el Hospital Universitario de Nuevo León, fueron los que participamos. Si lo vemos en un hospital general, seguramente el porcentaje es mucho mayor en cuanto al tiempo de que llegan al hospital, mucho menos el tiempo que se administra el tratamiento. Entonces aquí influyen varias cosas que son importantes. Uno, todos tienen que identificar en qué momento está pasando un evento vascular cerebral y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, difícilmente no es como en el corazón de decir, me duele el pecho, es un dolor opresivo, se va al lado izquierdo del brazo, me está dando un infarto en el corazón. En el cerebro los síntomas pueden ser diferentes, pero lo que hay que identificar es súbito, es datos de que no pueda mover la mitad del cuerpo, no pueda hablar, se me vaya la boca de lado. Tengo que ir a un hospital, idealmente un hospital de segundo nivel que cuente con un tomógrafo. Ok, eso ya se ha recalcado en varias ocasiones y es importantísimo. Seguimos hablando de rehabilitación y tenemos una cápsula, vamos a verla. Hablar sobre la rehabilitación neurológica sería dividirla en 3 elementos fundamentales.
La primera es una evaluación. Esta evaluación la realiza el médico especialista en rehabilitación, los terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales y de lenguaje, en conjunto para establecer unas metas de tratamiento. Que muchas veces los tratamientos de rehabilitación se encuentran sin una meta real de tratamiento, y esto hace que el paciente en algún momento llegue a frustrarse en la recuperación. Es muy importante remarcar que la rehabilitación neurológica no solamente se enfoca a lo que es la recuperación del movimiento, como se piensa de manera errónea. Simplemente se trata de que el paciente mueva el brazo, o mueva la pierna o que logre caminar. Pero hay muchos aspectos que deben manejarse de manera integral, como puede ser la visión, la capacidad para poder pasar los alimentos al comer, lo que es la sensibilidad, lo que es el control del esfínter urinario, lo que es las relaciones sexuales, tratar de integrarlo de manera lo más posible a sus actividades previas a la enfermedad vascular cerebral. Aproximadamente en un 30-35% de los pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral cursan con estados de depresión, falta de interés en el programa, y sobre todo va de la mano con lo que es la rehabilitación con metas claras si el paciente llega a frustrarse y viene este problema de depresión. ¿Qué es lo fundamental en el tratamiento? Básicamente, después de la evaluación, la movilización de manera muy temprana, lo que es evitar deformidades por disminución en la elasticidad de los músculos que se llaman contracturas, y tratar de promover el movimiento en el paciente de manera mucho más clara para que el paciente pueda ir siendo más independiente. Quisiera terminar esta cápsula diciéndoles que la rehabilitación neurológica en enfermedad vascular cerebral debe entenderse como un proceso de aprendizaje. Debemos delegar al paciente el conocimiento, a los familiares y al cuidador, de lo que tienen que hacer en casa para que puedan ir mejorando todo el tiempo. No hacerlos dependientes de un centro de rehabilitación, sino que hagan los ejercicios en casa. Pues ya lo vio, la rehabilitación es importante y además, pues como lo vimos en la cápsula, pues la puede hacer usted perfectamente bien en casa. Quiero seguir leyendo los comentarios que tenemos a propósito de la rehabilitación. Nos preguntan si las neuronas que se mueren en el evento vascular cerebral se reparan, se recuperan, o qué les pasa a esa área del cerebro que ya se quedó pues sin neuronas, dicen las personas. ¿Es bueno para un paciente hipertenso darle aspirina Protect para cuidar el corazón? ¿Esto le favorece algún tipo de EBC o se los evita completamente? Adriana nos llama y nos dice que su papá tiene hipertensión arterial y que él frecuentemente tiene derrames en los ojos. ¿Es bueno darle aspirina Protect para su papá para prevenirle algún infarto? También nos llama interesantemente Eduardo Corona para decirnos que, bueno, pues para qué decimos tantas cosas y cuando él llega a urgencias, pues realmente le piden incluso una referencia de otra institución. ¿Cómo se pueden lograr estas referencias rápido? Tal vez nos pregunta esto. Leticia tuvo un evento vascular cerebral hace 3 años, le atendieron muy rápido, tuvo un tratamiento afortunado, no quedó con ninguna secuela y dice que el internista le ha dicho que le puede volver a dar y es el tema que más le está impactando a muchas personas que nos están viendo. ¿Qué le pueden decir a Leticia? Gracias por compartirnos este comentario. ¿Te dice Leticia que fue una hemorragia o dijo que es un evento vascular cerebral. Mónica Andrade dice, por favor, expliquen bien cuáles son los datos de alarma. Insistan en los datos de alarma. Beatriz Marta Ruiz dice, ¿qué hay acerca de la vasculitis? ¿La vasculitis favorece un evento vascular cerebral? Pedro Casillas, fíjense la pregunta tan buena que nos hace. ¿Qué especialista cura la hipertensión arterial? Porque el médico familiar solo la controla, pero hasta el momento nadie lo ha curado, Pepe. Ok. Perfecto. Recuerden que los doctores van a contestar todas sus preguntas en el último de los bloques, si no es que salen a lo largo de la conversación. Seguimos hablando de la rehabilitación y preguntan cuánto tiempo puede llegar a durar una rehabilitación o depende de la gravedad del caso. Sí, depende de la gravedad del caso. Hay pacientes que con unas cuantas semanas de rehabilitación es suficiente, pero en el Instituto Nacional de Neurología y en general en todos los hospitales donde hay servicios de rehabilitación, estas rehabilitaciones son meses o incluso años con una frecuencia diferente. Al inicio, después de un infarto o hemorragia cerebral, la rehabilitación es continua, probablemente varias veces a la semana o todas las semanas, y conforme se va alejando del evento agudo, entonces estas rehabilitaciones también van disminuyendo. Quisiera
hacer mucho énfasis en que la llegada a los servicios de rehabilitación no es suficiente para la mejoría del paciente. La familia y el paciente tienen que hacer muchísimo trabajo en casa, tomando en cuenta todos los ejercicios que les dejan para que esto tenga efecto. No hay manera que un paciente mejore solo con la rehabilitación en el hospital. O sea, la tarea es importantísima. Continuo. Ahora, sí. Yo diría, Pepe, que un paciente que ha tenido un evento vascular cerebral y que queda con alguna secuela motriz, inclusive dado de alta de un servicio de rehabilitación, tiene que seguir haciendo ejercicio, porque el dejar de hacer ejercicio hace que nuevamente el brazo o la pierna que estaban afectados se vuelvan espásticas, que es como muy tiesas y difícil de mover. Entonces, yo creo que alguien que tiene un evento vascular cerebral tiene que seguir haciendo ejercicio indefinidamente. En cuanto a la rehabilitación, ¿se contempla esta parte de lo emocional con lo que quedan los pacientes, la parte psicológica? Sí, en nuestro país, en el instituto, en las instituciones, ¿sí se contempla ese tratamiento global para los pacientes? Sí, sí, porque el paciente puede tener un deterioro emocional por dos razones. Primero, por la incapacidad que le ocasiona la propia enfermedad, pero segundo, y algo de lo que se ha trabajado durante los últimos años, es que así como el cerebro, como ya decía el doctor Arauz, así como el cerebro tiene vías que ocasionan movimiento, vías que ocasionan lenguaje, etcétera, 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 el propio cerebro tiene vías emocionales. Entonces, cuando hay estos infartos, cuando hay esta muerte neuronal, etcétera, también puede afectar a estas vías emocionales. Y cuando se afectan estas vías emocionales, el paciente puede caer en depresión, en un trastorno de ansiedad, etcétera, que no es por el hecho de que está discapacitado, sino que es por el hecho porque hay una ruptura de las vías, así como hay una ruptura de las vías que se encargan del lenguaje, puede haber una ruptura de las vías que se encargan de la emoción. Entonces, sí hay estudios hechos en cuanto a la terapia, rehabilitación emocional, en cuanto a algunos medicamentos que se deben de utilizar, y han evaluado en el tiempo cómo les va a estos pacientes y si han notado cierta mejoría al cabo de algunos años, ¿no? Sí, porque al final tienen el duelo de ya no vivir lo que estaban viviendo. Más allá de lo químico que esté pasando y todo, pues es un ya no hacer la vida como antes la hacía. ¿Y la familia se contempla en este sentido? Sí, en general sí. En los centros grandes, como el Instituto de Rehabilitación, el Instituto de Neurología, etcétera, etcétera, bueno, se trata de dar todo este cuidado integral, en donde también, como decía Vanessa, pues se integra la familia, porque es la parte fundamental, ¿no? O sea, nosotros o los rehabilitadores estarán una hora con el paciente, pero al final el resto del día, el resto de la evolución, el resto de los días, las semanas, etcétera, dependen de la familia. Entonces sí, se trata de hacer un trabajo integral en donde se incluya a los primeros contactos, ¿no? Y a los cuidadores primarios. Doctores, me voy a remontar acaba de pasar un evento agudo, el paciente está en la terapia intensiva y en ocasiones los neurólogos o los intensivistas meten al paciente en coma y esto asusta muchísimo a los familiares. ¿Pueden explicar por qué es este coma inducido y cuál es la finalidad y por qué no se deben de preocupar? Cuando los infartos son muy grandes, hablemos de las dos variantes grandes. Cuando tenemos un derrame cerebral importante o cuando tenemos un infarto cerebral de un hemisferio del cerebro, lo que ya hemos dicho a lo largo del programa, ¿no? Puede haber edema, puede haber todo eso. E inducir a estos pacientes en coma tiene algunas finalidades. Y la primera es disminuir el metabolismo cerebral y tratar de disminuir de cierta forma el edema que se ocasiona. Edema, acuérdense que es hinchazón. La hinchazón del cerebro. ¿Y el metabolismo cerebral, qué es la actividad? Exacto, la capacidad o sí, justamente la actividad que tiene el cerebro. Y otra es que el paciente, cuando está en un estado, o cuando tiene un derrame grande, o cuando tiene un infarto, puede agitarse. Puede estar combativo, puede estar agitado, etc. Y esto empeora la situación. Entonces, también es otra de las causas por las que se puede inducir a coma, aunque puede haber una variedad importante de causas, ¿no? Ahora me voy a meter a un terreno escabroso. Ya hemos platicado también aquí en Diálogos en Confianza de la voluntad anticipada. Normalmente cuando tienes un accidente vascular cerebral no sabes cómo vas a quedar. Y si el paciente pasa un tiempo en la terapia intensiva, y esto me estoy acordando mucho de un caso muy específico que me tocó muy cercano, que decían, ¿qué hacemos? Desconectar, que ya hemos hablado aquí que no es desconectar como si fuera una licuadora o una persona. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo puedes saber? Porque esto es todo un dilema. Estamos hablando de situaciones reales que pasan en las salas de familiares de las terapias intensivas que el doctor le dice, no sabemos cómo va a quedar. Hay algunos casos en donde
hemos hablado de gravedad igual a extensión. Muy extenso un infarto cerebral, muy grave. Pero también hay unos infartos que no son tan extensos, pero que involucran el tallo cerebral. Un lugar estratégico en el cerebro, que es este tallo cerebral, específicamente el puente. Y hay síndromes terribles del sistema nervioso cuando se afecta esta parte, donde claramente sabemos que el pronóstico va a ser muy malo. Ok, esto creo que es importantísimo, porque ahí es cuando el médico le tiene que decir al paciente, al familiar. Sí. Porque muchas veces, y aquí me voy a dar un balazo en el pie porque yo soy médico, nosotros empeoramos ese tipo de situaciones a la hora de salvar a un paciente que lo puedes dejar durante años, y esto lo digo por alguien que me está viendo desde allá arriba, durante años fatal cuando se pudo haber ido en ese momento. Entonces yo sé que estoy poniendo un tema difícil en la mesa. ¿Qué le podemos decir a los familiares? Porque obviamente de quien te agarras es del neurólogo. Yo creo que los neurólogos estamos muy sensibilizados a esta parte, precisamente porque muchos de nuestros pacientes pueden quedar con una gran discapacidad. Y nosotros creo que en general tenemos como muy claro la calidad de vida. O sea, no la vida, sino la calidad de vida que puede tener un enfermo posterior a cualquier evento neurológico. Entonces, sí creo que somos un gremio como muy sensibilizado por las grandes secuelas que pueden dejar estos. Y muchas veces cuando hablamos con los enfermos decimos, tenemos que hablar con los familiares de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Porque también se pueden hacer un montón de estrategias para prolongar un estado que no, va a tener una calidad de vida muy terrible. Terrible. Y que nadie de nosotros quisiéramos vernos en una condición así o ver a un familiar nuestro en una condición así. Yo creo que eso es muy importante y que lo tengamos claro, y les recomiendo que vean el programa que se hizo ya en Diálogos en Confianza sobre la voluntad anticipada, porque lo que dice el doctor Arauz, estamos hablando ya de la parte más personal, pero también es bien importante y que tengan esta comunicación con sus neurólogos, porque si te van a salvar la vida, pero vas a quedar cuadripléjico, por ejemplo, o hemipléjico con una vida terrible por otros 10, 15 años, se vale decir, yo hasta aquí no quiero. El problema es que en ese momento no puedes decir hasta aquí no quiero. Por eso es importante tener una voluntad anticipada, y me estoy metiendo en terrenos escabrosos, pero terrenos que aquí en Diálogo nos gusta tener en mente para que los conozcan ustedes, lo platiquen con su familia, y es bien importante tomar este tipo de decisiones y hablarlo con su doctor. Oiga, doctor, ¿cómo cree que va a quedar? Porque tampoco quieres darle una sentencia terrible a alguien. Y esto tristemente sigue sucediendo. Entonces, son temas que son bien importantes. Nosotros estamos ya hacia la recta final del programa. Recuerden que en el próximo bloque nuestros doctores nos van a contestar todas las preguntas que nos han estado mandando, y Citlali está lista para recibir, si quieren mandar en los próximos momentos, más preguntas para que nos las contesten nuestros especialistas. No se vayan. Estamos totalmente aquí en vivo hablando de enfermedad vascular cerebral en Diálogos en Confianza. Enfermedad vascular cerebral. Básicamente los vasos del cerebro están enfermos y estos pueden taparse o pueden romperse. Los infartos cerebrales o embolias, es como comúnmente se llama, o los derrames o sangrados o hemorragias, que es el nombre correcto del otro tipo de enfermedad vascular cerebral. Los factores de riesgo aumentan cuando son latinos, es uno de ellos, cuando el hombre tiene más de 40 o 45 años, cuando la mujer tiene más de 50 años, con la obesidad, por ejemplo, con colesterol alto. No es hereditario, pero sí tiene predisposición familiar. El problema que sigue siendo grave es que no se identifica tempranamente la enfermedad y no se actúa como se tiene que actuar. Los síntomas comunes o los que tenemos que identificar es que es súbito. Una persona está perfecto, está comiendo, está con su familia, está platicando y de repente súbitamente pierde la capacidad de hablar. Tiene una parálisis facial, ¿no? Se le va la boca de un lado, no puede mover una parte del cuerpo. Entonces es cuando la familia tiene que identificar que algo está pasando y que ese algo es necesario acudir al hospital. Se tiene que ir a un hospital que por lo menos tenga un tomógrafo. El cerebro no tiene ninguna reserva, depende de lo que le llega minuto a minuto de sangre. Y cuando deja de llegar sangre, se van muriendo neuronas. Entonces el tiempo es muy importante para los tratamientos. Estamos hablando de diferentes formas de enfermedad vascular cerebral que tienen diferente tratamiento. Entonces no se trata igual una embolia o infarto cerebral que una hemorragia o derrame cerebral. Sería un error tratar de identificar cualquiera de esos dos tipos solamente por la clínica. Hay diferencias sutiles porque no es lo mismo que se tape una arteria
y que deje de llegar sangre a una parte específica del cerebro a que un sangrado ocupe un espacio que no le corresponde. Eso ocasiona inflamación del cerebro, eso ocasiona que el cerebro, que se encuentra en una caja cerrada que se llama cráneo, se desplace hacia un lugar donde no se debe de desplazar. Le denominamos factores de riesgo modificables porque podemos hacer una intervención farmacológica y normalizar. Alguien que tiene presión alta, pero toma medicamentos y tiene la presión normal, disminuye el riesgo de tener cualquier evento. Igual la diabetes. Igual la diabetes. Igual el peso. Igual el colesterol, los triglicéridos, el peso, el dejar de fumar. Estas medidas que parecerían como muy sencillas y que en la práctica no lo son muy importantes para prevenir. La industrialización, concentración de gases pesados en la atmósfera, sobreconsumo de electricidad y sobrepoblación contribuyen a largo plazo al aumento de la temperatura media del sistema climático de la Tierra, cuyas consecuencias ya estamos viviendo, como son los huracanes, inundaciones, sequías, incendios devastadores, etc. Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los humanos y de otros seres vivos, porque impiden que parte del calor del Sol se propague hacia el espacio, haciendo que la Tierra sea habitable. Sin embargo, entre los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es el más abundante y es el que se genera por la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la producción de cemento, el metano, la minería del carbón, la distribución del gas natural y el petróleo, que son, entre otros, factores humanos responsables del calentamiento global. Ante este panorama, cada 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra el Cambio Climático, fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre los estragos que las actividades humanas están haciendo al planeta. Es urgente hacer alianzas y promover cambios de comportamiento a nivel individual e instrumentar medidas colectivas que nos llevan a luchar por la salud del planeta. No perdamos tiempo. Pues llegó el momento en donde Pepe y nuestros especialistas responden todas sus dudas y comentarios. Recuerde que en salud siempre es en el último bloque, pero antes quisiera traer los últimos. Pepe, las personas en coma mueven manos y mueven ojos, sienten, escuchan. Eso es muy importante con respecto a cómo finalizamos el último bloque para que los familiares de las personas que tienen pues este estado de coma puedan tomar decisiones. Muchas personas nos preguntaron acerca de eso. ¿La parálisis facial es igual al evento vascular cerebral? ¿Tener parálisis facial antes favorece tener evento vascular cerebral? ¿Cuánto tiempo es el suficiente para saber el pronóstico de un paciente después de que tuvo un evento vascular cerebral? ¿Cuánto tiempo tarda la rehabilitación en el campo visual? Por ejemplo, Betty Sánchez dice que tuvo después un segundo evento vascular cerebral, no ve del ojo derecho y entonces, bueno, el neurólogo le dijo que se iba a recuperar, pero ya lleva un mes y la recuperación está siendo muy lenta. Betty, mucha paciencia, pero vamos a ver qué te dicen los especialistas aquí. ¿El estrés y la actividad sexual puede favorecer un evento vascular cerebral? ¿Cada cuánto se debe de hacer un paciente una tomografía o una resonancia magnética después de que tuvo un evento vascular cerebral? Y nos hacen un comentario interesante. Si ya hicieron estudios en el primer evento y ya vieron cómo está el cerebro, ya vieron si hay arterias tapadas, si llega irrigación o no llega irrigación, y ya saben los factores de riesgo, ¿por qué no las destapan y dejan bien a los pacientes para que ya no les vuelva a dar, doctores? A eso les preguntan las personas. Y también en Tijuana nos preguntan si se duermen los brazos y se duermen los pies. ¿Esto qué puede ser? Dato de evento vascular cerebral. Y también en Facebook la última pregunta que traigo hoy es si vuelve a dar, ¿dará más severo? ¿Dará menos? ¿Cómo saberlo? Perfecto, aquí estoy anotando todas sus preguntas y los doctores están listos para contestarlas, pero nada más en relación a nuestra efeméride del cambio climático. Todos podemos ayudar, hay muchas maneras de ayudar, pero hay que empezar por nuestra casa. Pensemos en energías renovables, piensa en hacer composta en tu casa, usa la menos luz posible. Hay muchas maneras de ver cómo podemos ayudarnos, porque aquí estamos todos y lo único que tenemos es este planeta por ahora y hay que tratar de no acabarnos. Los doctores, les pido ayuda con todas las preguntas, una por una.
Ok, hay muchas preguntas de dolor de cabeza. Dicen, a mí me dan muchos dolores de cabeza. ¿Esto quiere decir que puedo tener un evento vascular cerebral? ¿Cómo diferenciarlo si hay algún dato en los dolores de cabeza específicos? Sí, aquí hay 2 puntos a mencionar. Es real que la migraña es una enfermedad que puede predisponer en algún punto a algún tipo de enfermedad vascular cerebral, pero la verdad es que hay muchos otros factores que se tienen que modificar antes de pensar que eso sea el factor que nos ocasione este problema. Ahora, cuando un paciente tiene un dolor de cabeza y este es súbito, intenso, que cataloga como el peor dolor de cabeza de su vida, probablemente este requiera que el paciente vaya a un servicio de urgencias. Cualquier dolor de cabeza en sí, aunque sea un dolor de cabeza agudo o un dolor de cabeza crónico, como aquellos pacientes que tienen migraña por muchos años y de pronto el dolor cambia, es diferente, es más intenso, es de otra característica, todos estos dolores de cabeza requieren la valoración de un médico, mínimamente de un médico general, un médico familiar, un médico internista, que dará una primera opinión y si ve factores de riesgo o datos de alarma, lo enviará con el neurólogo. Perfecto. Hicimos ya aquí un programa de cefaleas. El doctor Arauz estuvo con nosotros, lo pueden buscar en YouTube. Si pronuncio mal las palabras desde hace un tiempo, ¿puede ser que tenga enfermedades vasculares cerebrales? ¿Son factores de riesgo? No, hablamos que cuando se presentan de forma súbita signos y síntomas, son sugestivos de un evento vascular cerebral. Y eso quiere decir que si yo dejo de hablar de un momento para otro bien, como estaba hablando, ese sí es un dato de enfermedad vascular cerebral. El tener un trastorno del lenguaje crónico, progresivo, puede implicar otra enfermedad y requiere otro tipo de valoración. Perfecto. Si ya tuve un infarto agudo del miocardio en el corazón, ¿es un factor de riesgo para un evento vascular cerebral? Pues sí, sí es un factor de riesgo, no quiere decir que lo incremente, pero si ya tuvo esta fisiopatología a la que platicábamos previamente, que es muy similar, en donde ya hace el infarto del corazón, pues sí tendría que tener medidas precautorias para que no ocurra lo mismo en el cerebro. Podríamos pensar que es un aviso. Ok. Si tengo hipertensión arterial sistémica, pero la tengo muy bien controlada, ¿hay algo más que pueda yo hacer para prevenir? Por supuesto. Debe hacer ejercicio, debe no fumar. Hay pacientes que tienen una presión arterial excelente, pero continúan con el hábito tabáquico y no tener un peso elevado. Ok. Alguien llamó que tiene un familiar de 98 años que hace 3 años tuvo un evento vascular cerebral y repitió hace 2 meses, pero le dijeron que fue por la vacuna de COVID. ¿Está descrito evento vascular cerebral como efecto colateral de la vacuna de COVID, doctores? Bueno, ahí sí quisiera hacer un comentario porque siempre hay mucho temor sobre la vacuna, en general con las vacunas, pero ahora más con la vacuna contra COVID-19. Y sí quisiera decir que nosotros hicimos ya un estudio de más o menos 90 millones de vacunas aplicadas y solo hay 57 casos de eventos vasculares cerebrales. Y todos los casos, por ejemplo, los de hemorragia cerebral, estaban asociados no a la vacuna, temporalmente con la vacuna, pero no en relación con la vacuna, sino que era el descontrol de la presión arterial. Y la mayoría de los pacientes que tuvieron infartos cerebrales en relación temporal con la vacuna tenían mal control de los factores de riesgo. Es decir, yo puedo ser un paciente que vive con diabetes, vivo con obesidad y vivo con hipertensión, pero me ponen la vacuna y me da un evento vascular cerebral. No tiene que ver con la vacuna, sino con todos mis otros factores de riesgo. El otro punto es que las vacunas incrementan la presión arterial porque la mayoría de la gente tiene nervios de ponérsela, está nervioso de ponerla. Es un fenómeno que hace que se incremente la presión arterial después de la aplicación o en la vacunación. Pero es en ese momento y no es uno de los factores colaterales. Para que no tengamos miedo de la vacuna, hay que romper estos mitos. Y sobre todo este paciente hace 3 años ya había tenido un accidente vascular cerebral, entonces seguramente tenía factores de riesgo. ¿Hacer ejercicio de sobremanera puede causar un evento vascular cerebral? No, hacer ejercicio de sobremanera no es un factor que predisponga a un evento vascular cerebral, no de tipo isquémico. Ya en las particularidades, también preguntaban algo con la actividad sexual, ya en las particularidades si también integramos a la hemorragia subaracnoidea por la ruptura de un aneurisma como un EBC, pues sí, si tiene un aneurisma y con una actividad deportiva exagerada o con una actividad sexual podría ser uno de los factores, pero contestando la pregunta, la respuesta es no. ¿Todo mundo deberíamos de tomar aspirina como prevención? A muchas personas se la dan. No, a menos que esté indicada por su médico, porque recordar que la aspirina es un medicamento que también puede tener efectos secundarios. Puede dar hemorragias en el estómago, puede dar sangrados a diferentes niveles. Cuando está bien indicada para prevención de enfermedades del corazón o del cerebro, adelante.
Perfecto. ¿Me sangra mucho la nariz? ¿Esto quiere decir que es un factor de riesgo? No es un factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral. Lo que tendría que revisarse sería o con un otorrino o estarse revisando constantemente la presión, pero no es un factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral. ¿Hay una diferencia entre evento vascular cerebral y accidente vascular cerebral o es terminología nada más? Es terminología nada más. ¿Me puedo volver a infartar el cerebro si ya se me infartó una vez? Ya lo comentamos que sí, nada más hay que prevenir. Que nunca minimicemos los dolores de cabeza, ya se dijo, se ha insistido mucho en ello. Otra persona que llamó dijo, tengo 2 accidentes vasculares cerebrales asociados al síndrome antifosfolípido y he tenido trombosis venosas profundas. ¿Qué me recomiendan? La mejor recomendación es que debe acudir a seguimiento con su reumatólogo o reumatóloga. Ellos son los que de manera inicial dan el seguimiento, el tratamiento y también gradúan en qué nivel está el paciente en cuanto al avance de su enfermedad. Si esta paciente ya ha tenido además trombos o coágulos en el cerebro, debe de entrar el neurólogo dentro de todo el contexto de valoración multidisciplinaria porque los tratamientos cambian cuando ya se han infartado o trombosado, tapado una arteria o vena del cerebro a cuando no lo ha hecho. Perfecto. ¿Es factible que tenga una recurrencia de un evento vascular cerebral a 2 meses del primero? Bueno, sí, la recurrencia, que es algo de lo que tratamos de prevenir con prevención secundaria, es independiente del tiempo. Puede ser en los primeros días, en el primer mes, a los 5 años de un evento vascular cerebral. Si no modifico factores de riesgo, puedo tener un nuevo evento vascular cerebral independientemente del tiempo. ¿La parálisis facial siempre es un evento vascular cerebral? No. Aquí sí tendríamos que diferenciar qué tipo de parálisis facial. Tendrían que acudir a urgencias, pero hay 2 tipos de parálisis facial, la que proviene de un infarto cerebral y la que proviene por una inflamación propia del nervio. Del nervio facial. Del nervio facial. La que nos preocupa evidentemente es la que proviene de un evento vascular cerebral. La manera en la que la diferenciamos es que cuando se afecta el tercio superior de la cara, y a eso me refiero con cejas, párpados, que la frente no se arruga de forma simétrica. Cuando está afectado el tercio superior, esa es una parálisis facial periférica. Esa es una parálisis por una inflamación del nervio. ¿Okay? Y cuando se respeta esa parte, cuando el paciente es capaz de cerrar los párpados, de levantar las cejas de forma simétrica, de arrugar la frente, etcétera, esa parálisis facial es la que nos preocupa. Esa parálisis facial es la que muy probablemente se debe a un infarto cerebral. Perfecto. Me han dicho que las varices en las piernas son muy peligrosas. No, en el contexto realmente de enfermedad vascular cerebral por infarto o hemorragia, realmente no tienen una relevancia mayor, pero se las deben atender también. Porque si se suelta un trombo de ahí, se puede ir al pulmón y ese es otro tema que también es peligroso. ¿Las neuronas se mueren para siempre? Sí, en el contexto de un infarto cerebral, sí, se mueren para siempre las neuronas. Las neuronas, recordar que tienen diferentes funciones, pero hay algo que se llama plasticidad cerebral y es donde entra en juego la rehabilitación. Esta plasticidad cerebral quiere decir que las neuronas que están funcionando empiezan a funcionar de más tratando de suplir a las que no lo hacen. Y entonces empieza a rehabilitar o empieza a tener movimiento. Esa zona del cerebro que se murió no es una zona que vaya a recuperarse. Estas neuronas no se van a recuperar tampoco, pero el resto del cerebro, el resto de las neuronas funcionan más para poder suplir lo que no hacen las neuronas muertas. Perfecto. ¿El convulsionar puede ser un efecto de un accidente vascular cerebral? Sí, okay. Sí puede ser. Entonces también, si convulsionas al hospital, averiguar qué es lo que está pasando. Mi papá tiene hipertensión arterial sistémica y tiene derrames, así se le dice que son, en los ojos, cuando los ojos se ponen rojos. ¿Deberíamos de darle aspirina? No. Bueno, eso más bien lo va a decidir el médico que lo vea. De manera inicial la respuesta es no, porque lo que más hay que hacer es controlar la presión arterial sin duda. Perfecto. ¿Cómo lograr una referencia al hospital? Porque muchas veces estás en peregrinaje viendo dónde te aceptan. Híjoles, está un poco más allá de nuestra posibilidad. Es complicado porque depende de la seguridad social que yo tenga. En el Seguro Social, en el ISSSTE, en SEDENA, funciona de forma diferente. Lo que yo podría decir es que si tiene Seguro Social, lo ideal sería ir directamente a un hospital de segundo nivel. Perfecto. Del ISSSTE lo mismo, de SEDENA lo mismo.
Si no tengo seguridad social, hay muchos hospitales que pueden dar una atención especializada en este tema de la enfermedad vascular cerebral. Está el Hospital Juárez, está el Hospital General de México, está el Instituto Nacional de Neurología. Estoy hablando de la Ciudad de México porque desconozco en otros estados, pero hay varios hospitales generales que pueden brindar esa atención en el sector salud. Perfecto. Y si es ISSSTE o es IMSS o es SEDENA o es algún otro tipo de seguridad social, la sugerencia sería segundo nivel. Perfecto. Que hablemos de vasculitis. Si tengo vasculitis, ¿tengo mayor riesgo? Volvemos a lo mismo del reumatólogo, ¿verdad, doctora? Sí tiene mayor riesgo. Habría que ver qué tipo de vasculitis, porque también existe la vasculitis primaria del sistema nervioso central. Pero sí, habría que ver qué es lo que le está ocasionando la vasculitis y que acuda con el reumatólogo o con el médico primario que esté dando tratamiento. Fíjense bien, la pregunta que sigue es interesante. ¿Qué especialista cura la hipertensión arterial? Porque con todos los médicos que ha ido, nada más la tratan. La hipertensión arterial no es una enfermedad que se cure, desafortunadamente, porque para que ésta se produzca significa que desde hace muchos años atrás las arterias fueron cambiando su estructura un poco por una mala alimentación, por sobrepeso, por falta de ejercicio, pero se puede controlar perfectamente. Entonces, no la van a curar, pero la van a controlar. Y esto que no suene catastrófico, porque si se ponen a pensar más allá de enfermedades infecciosas, ¿qué enfermedad es curable? Claro. Casi todas son tratables. Entonces, no nos asustemos. Cuando una persona está en coma, ¿me está escuchando? ¿Está consciente? ¿Pueden mover los ojos? Bueno, depende de coma. A veces se confunde un poco el coma con el del que nosotros nos referíamos, porque cuando nosotros llevamos un paciente a coma, es para mantenerlo totalmente en coma, que quiere decir que no siente, no respira, no oye, no mueve espontáneamente los ojos. Pero también en terapia intensiva se utiliza algo que se llama sedación. O sea, sedo un poco al enfermo para poderlo intubar, para tenerlo con un respirador, etcétera. Y ese paciente sí puede responder a algún estímulo doloroso, por ejemplo, porque tiene una sedación mucho más superficial no llegando al coma. Entonces, a veces se puede confundir un poco esto. Lo que nosotros utilizamos como medida terapéutica es el coma. Es decir, que el cerebro no esté casi nada funcionando para que sus necesidades disminuyan a lo menos posible. Perfecto. Ya se habló mucho de los dolores de cabeza. Nos preguntaron si hay preinfartos y qué son los microinfartos. ¿Qué son microinfartos cerebrales y qué son isquemias cerebrales transitorias? Pues la isquemia cerebral transitoria es exactamente lo mismo. La fisiopatología subyace exactamente igual que lo que es un infarto cerebral, pero en esta enfermedad o en esta condición, lo que sucede es que por alguna razón el coágulo que está tapando en ese momento la arteria que está irrigando el cerebro, se lisa, se deshace ese coágulo o pasa, ¿no? Y entonces el paciente recupera. Esa es la característica fundamental para que un paciente se le conozca con esta condición de ataque isquémico transitorio. Cuando lo platicamos entre médicos o cuando vamos a alguna clase, siempre es importante recalcar, y lo recalco, es que un paciente no va a llegar a urgencias de un hospital o a una consulta con síntomas de un ataque isquémico transitorio. Va a llegar con un infarto. El paciente que llega con un ataque isquémico transitorio lo va a referir. Es que me pasó que tuve esto, pero ya estoy perfecto. Pero si el paciente llega con síntomas, no hay que decir, a lo mejor se le va a quitar y es un ataque isquémico transitorio. No, eso es un infarto en evolución. ¿Ok? El paciente refiere al médico que tiene un ataque isquémico transitorio y eso es la condición, ¿no? El punto importante de reconocer esos ataques isquémicos transitorios es que sí podríamos catalogarlos como un preinfarto. O sea, alguien que lo ha tenido, alguien que tuvo un ataque isquémico transitorio, que son todos los síntomas neurológicos de los que ya hablamos, va a tener un infarto cerebral en las siguientes 2 semanas. Sí requiere atención. Okay. O sea, no el que desaparezcan los síntomas quiere decir que ya estoy bien y no me va a pasar nada. Se tiene que estudiar. ¿Y microinfarto? Bueno, este de microinfarto en realidad no es un tema que nosotros utilicemos tanto, es un tema que se ve más. Hay varias lesiones que se identifican en resonancias magnéticas, sobre todo, que se ven muy frecuentemente en gente que tiene hipertensión, en gente que fuma, en gente migrañosa. Y los radiólogos muy frecuentemente hablan de microinfarto, pero esos microinfartos no tienen una relación clínica habitualmente. Se nos va el tiempo, doctores, rápido. Si una rehabilitación del campo visual, ¿cuánto tarda? Porque ya lleva un mes y no se le quita.
Es variable y es de las cosas que podrían tardar un poco más. Hay pacientes que recuperan muy pronto, hay pacientes que tardan alrededor de 6 meses. De hecho, nosotros hicimos un estudio para ver si los pacientes continuaban recuperando con el paso del tiempo y hasta los 6 meses pueden seguir recuperando, pero hay pacientes que van a quedar con secuelas. Perfecto. Y la última pregunta, nos queda menos de un minuto. Si ya me hicieron estudios de imágenes y está mal, ¿por qué no destapan todo de una vez? No, bueno, porque no se trata de destapar todo, porque el riesgo de que destapen todo puede ser mayor al beneficio, porque no se destapa nada más porque se ve tapado, sino porque cause síntomas. Entonces, no es tan sencillo como eso, ¿no? Perfecto, pues llegamos al final del programa. Yo creo que se ha dado mucha información. Vuelvo a insistir muchísimo en la prevención y en el tratamiento temprano. Creo que son los 2 puntos más importantes del día de hoy. Que acudan ante la menor sintomatología y sobre todo si tienes factores de riesgo de los cuales hemos hablado, toma rienda de ellos y reviértelos para evitar que pase esto. Les quiero agradecer, doctores. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, por venir. Gracias por el apoyo siempre a Diálogos en Confianza. Citlali, mil gracias. Pepe, gracias. Gracias a ustedes, doctores. Gracias a todos los que hicieron las redes sociales, que siguieron nuestro programa, a toda la producción. Muchísimas gracias. Quédese en el 11, sigue Aprender a Envejecer y el día de hoy vamos a seguir platicando de temas de salud, todo sobre la vacuna de herpes zóster para el adulto mayor. Perfecto. Y quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana que siempre están aquí con nosotros todos los lunes al pie del cañón. Y nosotros nos seguimos. Nos vemos aquí la próxima semana, pero más que nada, gracias a ti. Recuerden que este programa se va a subir a las redes sociales para que lo puedan ver y lo pasen a todo el mundo. Nos vemos a la próxima. Gracias.